de Cristóbal Colón, alguien de que se habla mucho en todo sentido, se habla de su vida laboral, su vida hasta personal, de su, digamos, fisonomía incluso, se lo imitan por parte de distintos actores de distintas formas, y hay muchas preguntas por hacer en base a Cristóbal Colón. Así que... sí, no sé si tendremos todas las respuestas, pero sí, trataremos de ir contando a la medida que podamos y que sepamos. así es. Bueno, la gente de Canal 10, Aerocable Digital, Melody La Radio 105.3, Ricardo Honecker, licenciado revisionista, estás por Melody, mi nombre es Ana Bonomi. Vamos a hablar hoy de quien fue llamado durante muchos años como el descubridor de América o las Américas. Y la pregunta, esta pregunta primero quiero saber, ¿cómo él consiguió viajar y qué es lo que realmente buscaba? ¿Y quién le dijo, sí, acá tenés todo a disposición, viaja? Bueno, eso no fue nada fácil en realidad. Hubo diferentes intentos de Cristóbal Colón, que en realidad se llamaba Cristóforo Colombo, porque era genovés, pero bueno, la españolización de su nombre terminó en Cristóbal Colón, ¿no? Bien. Porque su apellido era Colombo. Sí. Él, antes de viajar, de aquel famoso viaje de 1492, intentó en diferentes cortes de los reyes buscar financiamiento para encontrar nuevas rutas comerciales marítimas, teniendo en cuenta muchas situaciones que sucedían en el contexto de Europa. Entonces, las cuestiones comerciales eran muy importantes y para llegar a diferentes lugares había que tratar de encontrar diferentes caminos. Eso es un poco lo que forma parte del contexto de lo que venía sucediendo. Perdón, ¿a qué se dedicaba él? ¿Cuál era su actividad? Era un marino experto. Algunos dicen que un tiempo se dedicó también a la piratería, ¿no? Digamos, a algunas actividades un poco oscuras dentro de aquellos famosos marinos de la época, pero también se buscaba mucho los marineros expertos para el transporte de mercaderías. En ese sentido, Cristóbal Colón era un gran marino, muy experto, muy hábil, muy inteligente, pero un muy mal líder. Bien. Tenía un mal manejo de grupo, que eso después se fue viendo a través de los años, ¿no? ¿Él trabajaba solo, tenía una empresa familiar, era único hijo? No, eran más hermanos. De hecho, en sus expediciones viajó con 2 hermanos, los cuales fueron Bartolomé y Diego. También tuvo hijos. Era de una familia de clase media, no era un marino rico, digamos. Pero sí una persona que a partir de sus descubrimientos casi casuales se fue transformando en alguien muy ambicioso. Y después vamos a ir desarrollando esa teoría, pero realmente es como que, bueno, Cristóbal intentó ya desde 10 años antes de 1492, en diferentes cortes o con diferentes reyes, conseguir el financiamiento para el viaje. El motivo que lo impulsó a eso, precisamente es que en aquel entonces los otomanos habían tomado la ciudad de Constantinopla, que era una ciudad clave en el contexto europeo, que la toma de Constantinopla implicó el avance de la religión musulmana y también el control de todos los mares internos entre Europa y Asia, y al estar bajo el control de los otomanos tenían que buscar nuevas rutas comerciales. ¿Para qué? Para llegar, por ejemplo, a los mercados que tenían ellos, que eran los mercados de China o de Japón, sobre todo para lo que eran las especies. Alguien una vez dijo, ¿por qué eran tan importantes las especies? O sea, iban a buscar condimentos. Las especies eran importantes porque eran un método de conservación de los alimentos, sobre todo de la carne. Al no haber refrigeración, heladeras, etc.,
Las especies eran muy importantes para diferentes técnicas para la conservación de los alimentos. Entonces, al tener bloqueado ese ingreso a estas tierras asiáticas, rápidamente Europa, tanto España como Portugal, debían buscar nuevas rutas. En tal sentido es que, apoyándose en la teoría de que la Tierra era redonda, dijo Cristóbal Colón, bueno, si navegamos hacia el oeste, vamos a llegar a Japón. Pero él en esa época la teoría no es que la Tierra era redonda, era que era plana, o sea, él en realidad iba a demostrar un punto. Sí, en realidad había gente, hasta el día de hoy hay gente que lo sigue sosteniendo eso, pero el terraplanismo. Pero claro, pero en ese entonces era algo que estaba mucho más asentado en la población, pero que con el tiempo ya había algunos expertos que hablaban sobre la posibilidad de una Tierra redonda. Y Cristóbal Colón era uno de los que creyó en esa posibilidad y que se afirmó en esa teoría para decir, bueno, si la Tierra realmente es redonda, nosotros navegamos hacia el oeste, salimos desde Portugal o desde España y vamos a llegar a Japón, que era donde querían llegar. No solo por los condimentos, sino también por el mercado de las telas, de las sedas, etc. Ahí, digamos, su teoría no estaba tan errada porque todo lo que es el continente americano para Colón no existía. Pero lo que sí es cierto es que tuvo un gran error de cálculo porque él pensaba que navegando hacia el oeste iba a llegar a Japón y que más o menos eran unos 4.000 kilómetros. Según sus cálculos. Sí. Cuando en realidad eran, para llegar hasta Japón como él hubiese querido, tendrían que haber sido unos 19.000 kilómetros. Una pequeña diferencia. Sí, por supuesto. Pero ahora pregunto, estuvo mucho tiempo gestionando esto, ¿a quién convenció? ¿Esto lo bancaron los reyes del momento? ¿Cómo fue? Sí, en realidad recibió varios rechazos hasta que estuvo con la reina Isabel, con la cual la convenció a partir de... No tanto de una cuestión económica, porque la reina también tenía gente que le debía sus favores, con lo cual, le consiguió las carabelas para viajar. De alguna manera recibió en cierta forma ayuda, pero también era navegar hacia lo desconocido. Es decir, no había nada que asegure que del otro lado estaba Japón. Entonces nadie quería financiar un proyecto que parecía completamente alocado y que no se sabía a ciencia cierta si era rentable o no. Tal es así que cuando firmaron la capitulación de Santa Fe, como se llamó el primer contrato, entre comillas, entre Colón y los reyes, precisamente en ese contrato lo nombraron almirante, como una cuestión casi de una formalidad, y el contrato decía que que Colón se podía quedar con el 10% de lo que descubriese, o sea, de las ganancias de los mercados que él descubra en esas rutas comerciales, siempre pensando en llegar a China o Japón, ¿no? Sí, o sea, darle un porcentaje por su gestión. Un porcentaje incluso bastante beneficioso para lo que eran los reyes, pero teniendo en cuenta que ellos pensaban que Colón se iba a perder en el mar, o sea, no había muchas expectativas con eso, ¿no? Sí. Pero vista la situación, que todos los caminos internos estaban bloqueados, que Europa estaba bajo una guerra muy importante entre el catolicismo y los musulmanes, el avance del Imperio Otomano, el sultán, que había, el sultán Sulimán, que había tomado las tierras y que había avanzado en aquel entonces hacia Hungría, hacia Grecia, hacia Italia. Entonces no tenían mucho que perder tampoco. Así que un poco que eso fue lo que impulsó esta aventura de Colón. ¿Es real que la tripulación que él tenía eran personas que estaban privadas de su libertad o que estaban condenadas incluso a muerte en esa época? Sí. Era verdad. Era verdad porque él necesitaba gente, más allá de que, consiguió también, por ejemplo, los hermanos Pinzón, que eran dos comerciantes que se aventuraron también a
a esta situación y que de alguna manera fueron un sostén para Colón, él necesitaba más personas para todo tipo de trabajos y para llevar adelante esta expedición que era hacia lo desconocido. Entonces precisamente le proporcionaron presos que viajaron con él, gente que la verdad es que le daba lo mismo, porque entre estar preso o salir a lo desconocido y no saber con qué encontrarse, prefirieron eso. Prefirieron viajar. Sí, totalmente. O sea que no vino gente de lo mejor, digamos, no, a América. No, por lo menos en esa primera expedición no, salvo algunas excepciones, por supuesto. Pero incluso en ese primer viaje, cuando salieron del puerto de Palos, era agosto. Y en este caso ya era octubre y no se avistaba nada. Entonces, según los cálculos, ya tendrían que haber llegado a Japón. La tripulación se había impacientado bastante sobre este hecho. Y Rodrigo de Triana, que era una persona que estaba en la parte del carajo de las carabelas, que es la parte de arriba, donde donde las inclemencias climáticas, por ejemplo, no son las mejores, ¿no? Soportan frío, viento, lluvia, todo. Y justamente Colón le había prometido que la primera persona que aviste tierra iba a recibir una recompensa, con lo cual Rodrigo de Triana fue el primero que se lo conoce por el grito de tierra, y que precisamente cuando baja el carajo Colón le niega su recompensa porque dice que él la había visto primero. Así que ya empezaron mal. Sí, ya empezaron mal, digamos. Ahora, ¿Colón fue el primero en llegar a América? Colón fue el primero según los libros en cuanto a lo que se conoce como esta civilización europea. Aparte hay que tener en cuenta que para Europa todo existe a partir de que ellos lo descubren. Es una cuestión histórica a reparar. Lo mismo sucedió con el Océano Pacífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que antes de eso, si Europa no lo conocía, lo ignoraba, ¿sí? Y de hecho, gran parte de las cronologías en la historia, en cuanto al nacimiento de la edad contemporánea, la edad moderna, etcétera, son a partir de acontecimientos históricos de Europa, ¿no? Entonces parece que todo se centra ahí. Lo cierto es que el poblamiento de América ya había comenzado por lo menos 20.000 años antes. Se cree que a través de primero los vikingos, ¿no? Y después de los pueblos nativos que ingresaron desde el norte, ¿no? Desde Siberia y Alaska, y que hicieron diferentes migraciones hacia todo el continente. Lo cierto es que también estudios genéticos bastante recientes han aportado algunas conclusiones que nos permiten saber de que también había distintas tribus que venían desde Oceanía, por ejemplo, ¿no? Y que fueron poblando diferentes partes del continente americano. Estamos hablando de por lo menos 20.000 años antes de Cristóbal Colón. De hecho, está la famosa muestra en la isla de Pascua que está en el Océano Pacífico, donde hay restos de la civilización de los Rapa Nui, que también esto se cree que es de una civilización que vino desde Oceanía. ¿Cuándo él se dio cuenta de que era otro continente? Nunca. ¿Nunca? No, eso es cierto, nunca se dio cuenta. La verdad es que Cristóbal Colón estaba convencido de que las tierras que él estaba explorando eran simplemente islas que pertenecían al continente asiático. Nunca se dio cuenta que había descubierto, entre comillas, un nuevo continente. Nunca se dio cuenta que estaba en otra tierra nueva, sino que incluso murió sin saberlo. ¿Comprobado? Sí, por supuesto. Comprobado. Comprobado porque están los diarios, están las cartas, los documentos, las crónicas de viaje, no solo de Colón, sino de los cronistas de Indias. Así que Cristóbal Colón nunca se dio cuenta que había llegado a un nuevo continente. ¿Cuántos viajes hizo? Cristóbal Colón hizo 4 viajes. El primero fue en 1492. Cuando realiza ese viaje, y
llega probablemente un 13 de octubre. Probablemente. Probablemente. Es muy probable, según algunos documentos históricos, de que el día en el que hayan llegado haya sido el 13 y no el 12. Pero rápidamente se instala el 12 porque el 12 de octubre es el día de la Virgen del Pilar, que para los españoles es una celebración católica muy importante y que además era la protectora de, bueno, de los marinos, de los navegantes, pero sobre todo de los reyes. Entonces se cree que por una cuestión casi de formalidad, ¿no? Cristóbal Colón decide como anotar esa fecha, el 12 de octubre de 1492. Cada vez que él viajaba, en esos 4 viajes, ¿qué traía, quiénes traía? ¿Eran los mismos, digamos, tripulantes que era desde el primer viaje? ¿Qué se sabe de eso? No, esta fue una situación que todos los viajes fueron distintos. El primer viaje entonces, Cristóbal Colón deja 36 hombres acá. ¿Los deja acá? Sí, deja acá y se vuelve con algunos otros a España a contar, a mostrar lo que había descubierto y a contar, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Colón en aquel momento había llegado a lo que hoy son las Islas Bahamas, ¿sí? Y recorrió un poquito la zona del Caribe, en lo que es Cuba también, y vuelve. Ya cuando vuelve y mostrando el oro que había encontrado y un montón de productos naturales, ahí es cuando los reyes realmente ven de que había mucha riqueza en este lugar. Que estaba desprotegida. Sí. Entonces, lo contaron a claro, ahí ya lo mandan con 17 navíos. Entre, bueno, esos 17 navíos y muchísimos más hombres, teniendo en cuenta que la primera vez no llegaban a 100 y esta vez ya hablábamos de más de 1500. Cristóbal Colón entonces vuelve y empieza toda la expedición por el Caribe, en donde, bueno, bautiza, por ejemplo, algunos lugares como La Española, La Isabela, que eran lugares que en realidad pertenecían a los naturales que vivían ahí. Y en ese segundo viaje, Cristóbal Colón vivió aquí entre 1493 y 1496 cuando regresa. Pero ¿con qué se encuentra él cuando viene? En ese segundo viaje, cuando llega, encuentra completamente destruido el fortín de 36 personas que había dejado. Por los naturales, obviamente. Porque ellos empezaron a cometer abusos enseguida con los nativos del lugar. Entonces, eran de la peor calaña. Sí, por supuesto. Aparte tenían la orden de cortarles las orejas y las narices a los naturales si no le traían oro. O sea que en ese tiempo pasó de todo. Obviamente que ese pequeño fortín que había dejado Colón quedó completamente destruido. Y después se dedica durante esos 3 años a explorar toda la zona del Caribe, siempre pensando de que está en Asia. Claro. Y tratando de generar espacios para crear diferentes fortines y seguir explotando a todos los nativos del lugar y sus recursos. Te iba a preguntar cuándo empiezan los problemas con los nativos, pero es ahí entonces, después del primer viaje. Los problemas con los nativos arrancan casi automáticamente. Hay incluso algunos textos muy importantes donde Colón dice que los trata despectivamente, como que son tontos, porque cambian el oro que tienen por baratijas, ¿no? Y en realidad las baratijas a las que se refiere Colón, por ejemplo, eran guitarras, vidrios, etcétera, cosas que para los nativos no conocían. Aparte hay que tener en cuenta que los nativos no tenían ningún tipo de ambición, el oro para ellos era un adorno, no tenía un valor comercial, no tenían ni siquiera una situación ni de ambición ni de reconocimiento acerca de la propiedad privada, vivían en comunidad. Y cuando Colón toma contacto con la cultura arawak, que fueron los primeros con los que él se encuentra, este era un pueblo súper pacífico, un pueblo incluso casi de poetas. Eduardo Galeano alguna vez dice en un libro que ellos
en su lenguaje, por ejemplo, para hablar, para referirse a un amigo, la palabra amigo ellos tenían en su lenguaje de arawak, era mi otro corazón, por ejemplo, ¿no? Claro. Al mar le decían el cielo de abajo. Entonces, tenían una forma de comunicarse de mucha armonía con la naturaleza, de mucho amor hacia el planeta, una cuestión muy romántica, muy poética. Era un pueblo súper pacífico, que les empezó a brindar hospitalidad a Colón y a su gente desde el primer momento, y que se encontró con todos los excesos y las atrocidades que cometieron los españoles. Claro, y en el recorrido que ellos hacían no era tanto de exploración, estaban motivados claramente por el oro, por todas las bondades que encontraron en esta zona. Sí, además hay que tener en cuenta que en principio era un viaje comercial, no era un viaje evangelizador. Ajá. Pero cuando Colón vuelve después de ese primer viaje y cuenta lo que cuenta, ¿no? Enseguida recibe un apoyo del Vaticano para expandir el catolicismo. Entonces ahí ya teníamos un apoyo, digamos, ¿no? Porque el catolicismo tenía la idea de conseguir nuevos fieles, y eso un poco, una gran parte de la iglesia justificaba los maltratos. Entonces muchas cosas se hacían en nombre de Dios, y le pedían a los nativos que adoren a un Dios que ellos no conocían, a unos reyes que ellos no conocían, que se arrodillen ante algo que les era totalmente ajeno, porque ellos adoraban al sol, a las montañas, a la naturaleza, a la lluvia. Claro, era otra filosofía de vida. Era otra filosofía, y aparte hay que decir también de que no es que eran culturas primitivas, porque acá había grandes civilizaciones, entre ellas tenemos las tres más grandes, que eran los mayas, los aztecas y los incas, que tenían sus propios templos, sus pirámides, sus sistemas de riego. Los mayas tenían hasta una astrología que representada en 12 animales, casi parecido a los 12 signos, sí. Incluso los mayas se guiaban con esa astrología para tratar de buscarle un oficio a cada una de las personas de sus tribus. Entonces sabían que, por ejemplo, las personas que nacían en lo que hoy sería entre marzo y abril eran generalmente buenos guerreros. Los que nacían entre abril y mayo eran, por ejemplo, buenos médicos o curanderos. Claro. Entonces, para esto se tenían su propia astrología, guiada también a partir de las estrellas, tenían su propio calendario, sus medicinas naturales. Entonces, era una civilización muy avanzada. Lo mismo sucedía con los aztecas, lo mismo sucedía con los incas, que tenían un gran sistema de riego. Entonces no estamos hablando de, por ahí como se quiere decir a veces, de que, bueno, acá trajo que fue un encuentro de culturas. Más bien diría yo que fue un choque de culturas, en el cual la cultura europea avanzó y desplazó completamente a esta cultura americana de aquellos tiempos rudimentarios. Muy instintivos en su forma de vida, que seguían esa forma, como estás explicando. Sí. ¿Se llevaron todo el oro? ¿Cuánto se llevaron? El oro era una de las cosas principales, teniendo en cuenta que América era muy rica en un montón de productos que hoy están en el mundo entero, pero que en realidad en aquel momento no. Por ejemplo, uno de ellos fue la papa, porque la papa le salvó el hambre a Europa en aquel entonces. Claro. Era un producto fácil que se podía cosechar de una manera bastante accesible, y que entonces un montón de gente pobre por ahí que estaba sufriendo las penurias de la guerra en Europa, empezó a utilizar el consumo de papa o el consumo de papa con harina, como que así nacen los ñoquis, etcétera. Entonces lo mismo sucede con la papa, con el tomate, con el chocolate, productos que eran de acá y que Europa conoció gracias a eso, un intercambio comercial que nace ahí. Pero el oro sin dudas era lo que se llamó la fiebre amarilla, ¿no? Y lo que todo el mundo quería. Entonces, se cree que en estos primeros 20 años, desde la llegada de Colón, más o menos, según datos que figuran en los libros comerciales de la época, se habían llevado 15.000 kilos de oro en solo 20 años.
teniendo en cuenta que la extracción del oro Ujú. se hacía con mano de obra indígena y en muy malas condiciones, ¿no? Claro, explotados Sí, totalmente. o sea que es una locura, lo estamos hablando de una locura. Ujú. Y eh, esto es solo para mencionar algunas de las cosas que sucedían. En Ujú. realidad fueron varias atrocidades una tras de otra. A partir de la llegada de Colón, que no fue el único, pero Ujú. sí que tuvo mucho que ver en esto. Cuando Colón vuelve, Sí. después en 1498 hace su tercer viaje, y en ese último viaje es cuando los reyes mandan a un, se puede decir, supervisor, en realidad alguien para que controle, Ujú. y cuando ven un poco las atrocidades que Colón estaba cometiendo con los pueblos originarios, es Ujú. que tanto a Colón como a sus dos hermanos los Ujú. encarcelan y los Ujú. mandan a Europa, encarcelados. Ujú. Eh, Porque había gente que estaba viendo esto. De hecho Ujú. hay un libro muy interesante de un fray de la iglesia, por eso digo, no es toda la iglesia, Sí. sí una gran parte de la iglesia, pero también había, por ejemplo, un fray que se llamaba Bartolomé de las Casas, que en sus crónicas de Indias escribía sobre la necesidad de proteger y de amparar Ujú. a los pueblos originarios. Pero también lo de los reyes representaba casi una dicotomía, porque por un lado ellos decían que bueno, que sí, que habría que protegerlos, Ujú. pero que habría que hacerlos trabajar y extraer todo el oro de una tierra que en realidad Claro. eran de los naturales, o sea, no Sí, sí. tenían por qué hacer lo que hacían. Estaban saqueando. Ahora, entonces fue juzgado en España por toda la situación que habían generado acá. Eh, o sea, fueron juzgados también los que hicieron todo eso porque a las mujeres fueron maltratadas, hubo Sí, violaciones, hubo... hubo de todo, incluso Ujú. en los barcos, después ya traían, por ejemplo, en la parte baja de los barcos, en los sótanos, traían gente enferma con enfermedades que aquí no existían para mezclarla con los pueblos nativos para que ellos se enfermen. O Ujú. sea, fueron parte de las atrocidades que pasaron, Ujú. que es una locura, ¿no? Pero con respecto a tu pregunta, si Cristóbal Colón fue juzgado, en realidad fue encarcelado, fue llevado a España, donde se le prohíbe los viajes, Bien. pero fue liberado rápidamente. Ujú. Y un poco también hay que entender de que cuando los reyes vieron el negocio, era como que ya se querían sacar de encima a Colón, a Claro. ese 10% que Ujú. habíamos dicho al principio Sí. que habían firmado en la capitulación de Santa Fe. Entonces hay también una cuestión ahí de, bueno, eh, ya está, ahora seguimos nosotros, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que entonces Cristóbal Colón, eh, convencido de que había más para explorar y que en realidad podía seguir siendo esto un negocio muy bueno, consigue fondos como para hacer su cuarto viaje en 1500, ya sin por ahí la compañía de los reyes, pero sí emprende su viaje, con Ujú. la prohibición de desembarcar en lo que hoy sería Haití, República Dominicana, donde estaba Ajá. su sucesor, que fue Bobadilla, ¿no? Que era Ajá. una persona que fue como un gobernador que tomó el control después de Colón. Entonces Colón ahí no pudo desembarcar, pero hizo ese cuarto viaje, el cual fue una aventura de las Ujú. más osadas de Colón, porque tomó otra ruta y llegó a explorar la parte de lo que hoy es Venezuela, Ajá. y un poco lo que es Panamá, Honduras, ¿sí? En el medio de ese cuarto viaje los agarró un huracán, algunos marinos murieron ahogados, Cristóbal Colón se salvó, y lo cierto es que cuando quiso llegar, por ejemplo, a las tierras de Panamá, fueron Ujú. rápidamente corridos por los nativos del lugar, que eran unas Ujú. tribus mucho menos pacíficas que los caribes o los taínos, y en Ujú. esa expedición, bueno, Colón también se salvó de milagro, muchos Ujú. hombres de él murieron, su hermano, por ejemplo, terminó herido, y, y terminó navegando otra vez hacia la parte centro del Ujú. Caribe, y finalmente en 1502 termina volviendo a Ujú. Europa, ya casi con Ujú. las manos vacías, porque
estaba enfermo, estaba mal, y bueno, ahí es como que las cosas se fueron complicando cada vez más para él. Ricardo, ¿se sabe con cuántos pueblos se encontraron? En realidad lo que se sabe de aquella época es que desde 1492 hasta 1560 ellos se encontraron con más de 4000 lenguas distintas que habitaban en América, y que a partir de las atrocidades de la conquista, llámese introducción de enfermedades, o llámese también trabajos forzosos, o las mismas muertes provocadas por ellos, murieron alrededor de 40 millones de personas. En la misma isla donde llegó Colón había 100.000 habitantes cuando él llegó, que en cuestión de muy poco tiempo, un par de años, los habían exterminado todos. Nativos. Sí, por supuesto, nativos, sí. De diferentes tribus, pero nativos que vivían en ese lugar. Y estamos hablando solo de esa etapa, esa primera etapa, que fue una etapa de exterminio total, rápido, y después fue un sometimiento. Con los pueblos que se encontraron. Con los que se iban encontrando y a medida que iban avanzando. Después a otros pueblos, por ejemplo, los fueron sometiendo para utilizarlos como mano de obra esclava, ¿no? Por eso hoy persisten muchas culturas originarias todavía en América que se tuvieron que ir adaptando a ese nuevo mundo, ¿no? ¿Qué pasó con algunos caciques? Esto es muy importante porque a nosotros, lamentablemente, a través de los años en la historia siempre nos enseñaban las 3 carabelas con los que vino Colón, pero no sabíamos los nombres de los 5 caciques. Y se fue encontrando con 5 caciques importantes en las islas. Hubo uno que se consideró como el primer libertador, que se llamó Caunabó, que significa señor de la casa de oro. Así que imagínate, ¿no? En las tierras donde él vivía había mucho oro, ¿no? Había oro. Y fue una de las personas que más se le reveló a los españoles y que más difícil le hizo ese proceso de conquista. Pero, por ejemplo, no todos los caciques eran iguales. Había otro que se llamaba Guaironex, que fue un cacique que, por ejemplo, al principio fue bastante amable, hasta que se dio cuenta que las cosas no iban a funcionar. Entonces, a este primer cacique que nombré, Caunabó, Cristóbal Colón le tenía mucho miedo y mucho respeto. Tal es así que, por ejemplo, él fue capturado y la intención con Caunabó fue enviarlo a los reyes para que los reyes conozcan cómo era un nativo, para tratar de adoctrinarlo, de que se arrodille ante los reyes. Toda una cuestión muy vergonzosa. Y él había dicho que él jamás se iba a arrodillar ante los reyes, y de hecho inició una huelga de hambre, lo que se conoce como la primera huelga de hambre en América, ¿no? Con lo cual él no llegó vivo a Europa. Entonces cumplió con su palabra de no arrodillarse ante los reyes, ¿no? Él no era con esto que marcás limitado en su accionar y sus pensamientos, no eran personas, digamos, no pensantes. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque aparte, por ejemplo, en el caso del otro cacique, de Guaironés, él fue prendido fuego, vivo, ¿no? Y entonces le mostraron la Biblia y le dijeron que él tenía que pedir perdón para poder pedir perdón a la Biblia, ¿no? A Dios, para poder ingresar al cielo. Entonces el cacique les pregunta a dónde iban los españoles cuando morían. Obviamente que ellos respondieron al cielo. Bueno, entonces yo quiero ir al infierno, dijo. No, claro. Y esto está escrito en los libros de las crónicas de Indias, ¿no? Entonces hay muchas historias que por ahí no se conocen, como en el caso del cacique Quibián, que fue uno de los caciques que los atacó a Colón y a sus hermanos y a su tripulación en la parte de Centroamérica, y que también había sido una persona muy belicosa en ese sentido, muy defensor de sus tierras, que por ejemplo a él, cuando lo lograron capturar, lo ataron, lo llevaban en un barco y se arrojó al agua con las manos y con los pies atados, desapareció, y a los días apareció en el fortín donde estaba Colón y le prendió fuego todo.
O sea, estamos hablando de personas que tenían... Una capacidad sí, tremenda, o sea, condiciones naturales para esto, ¿no? Exactamente. Ahora, él siempre viajaba sin su familia, no tuvo familia en América, que se sepa. Tuvo, no sé a ciencia cierta en América, todo puede ser, sí. pero sí viajó, por ejemplo, con su hijo, que también, digamos, tiene sus historias acá. Y ni hablar su hermano Bartolomé cometió muchísimas atrocidades con los pueblos nativos, y llegó al punto en el cual también murió envenenado con oro. Le dieron de comer oro en polvo, porque él los hacía trabajar, tenía tanta codicia, ¿no?, que los hacía trabajar y extraer oro y moler, y etcétera, y entonces cuando se les rebelaron, lo hicieron comer oro en polvo y lo exterminaron. Claro, lo exterminaron. Ahí tenés tu oro, digamos. Él murió en América. Sí, también él muere, tenían dos hermanos, Bartolomé y Diego. Diego muere un poquito más tarde, pero Bartolomé sí fue el que mayores atrocidades cometió con los pueblos originarios. Y una cosa que me olvidé decir, pero que me parece muy importante, es que dentro de esa tripulación de Colón viajó Américo Vespucio. Y Américo Vespucio es la persona por la cual nuestro continente se llama América. ¿Por qué? Porque Américo Vespucio fue el primero en darse cuenta que esto era un nuevo continente. A lo cual llamó Tierra Incógnita, porque él hizo las primeras cartografías del lugar, recorrió las tierras en sus límites y llegó a la conclusión de que esto no era ni Japón ni China, sino que era otra tierra nueva. Entonces le pide a los expertos de la época que tracen esos primeros mapas en relación a las expediciones que él había hecho, y a este lugar lo llama Tierra Incógnita, que enseguida después de esto se descubre que bueno, era un continente directamente, y en honor a Américo Vespucio, que fue el primero que descubrió que era una tierra incógnita, algo nuevo, se lo llamó América. ¿Sí? Ahora, ¿Cristóbal Colón lo requieren, lo llaman desde España, o él vuelve solo? No, vos decís en el último viaje. Sí. Ya vuelve mal. Ya tenía problemas de salud, estaban pasando penurias, no podía, tenía prohibida la entrada al único lugar donde estaba Bobadilla y los demás españoles, no estaba bien visto, ya era como un... Estaba visto ya como una persona, un corsario, una persona que había cometido demasiadas atrocidades. O sea, a partir de marcar de que hacían atrocidades, ¿dejaron de hacerlas? No. Y por eso lo censuraron a Colón en América y no tenía más entrada. No, en realidad no. Lo que sucedió es que, un poco como te dije al principio, Colón había sido el que destapó esta olla, digamos, y había que un poco también sacárselo encima. Limpiarlo. Sí, pero lo cierto es también que la codicia fue llevando a Colón a cometer atrocidades demasiado grandes como para la época, ¿no? Entonces los demás españoles también las cometían, pero por ahí utilizaban más a los indígenas como bajo la excusa de la evangelización, ¿no? Empezaron las primeras encomiendas, las mitas, que eran que cada español tenía a cargo unos cuantos pueblos originarios y unas cuantas personas para trabajar, ¿no? Que terminaban muriendo igual por los trabajos forzosos, por lo que fuera. ¿Se repartieron las tierras ellos? Sí, empezaron a repartirse las tierras, y a partir de ahí es impresionante la cantidad de viajes y las expediciones que empezaron a llegar a América, porque uno tiene que tener en cuenta que ya hacia 1521 empieza toda la zona de la conquista de México, y hacia, por ejemplo, 1532 sucede un 16 de noviembre el encuentro en Cajamarca, Perú, en la parte entre Perú y casi Ecuador, un lugar que aún existe, el encuentro entre Pizarro y Atahualpa Yupanqui, que era el último cacique inca, Atahualpa Yupanqui, quien fue engañado y también lo mataron, como sucedió también con Moctezuma. Y bueno, eso ya
forma parte de otra historia. Tupac. Sí, claro. Tupac Ujú. vino después, que fue uno de los grandes libertadores en aquel momento, ¿no? Ujú. Él también con su mujer, con Bartolina Sisa también, con Juana Zurduy, Ujú. porque hay que nombrar también a Ana Caona, que fue la mujer Ujú. de Caonabó, mujeres muy importantes que dieron Ujú. lucha. De hecho, Ana Caona era una mujer que Ujú. le dieron el beneficio de morir en la Ujú. horca. Me sorprendió un libro de historia antiguo que decía en una parte que la geografía argentina había cambiado por los incendios provocados por los indígenas del momento. Entonces pasábamos a tener lugares en donde no crecía más el pasto, porque también avanzó la civilización que traía su ganado, pero que ese lugar estaba deforestado por los incendios provocados por los indígenas. Así en los libros de historia, y eso estudiábamos. Hay muchas cosas que hay que revisar de los libros de Y historia, que ¿no? Porque siguen. sí, siguen siendo. Y bueno, de hecho, aprovecho para mencionar que el video que hizo el otro día el gobierno me pareció un espanto, Ujú. porque estamos hablando de reivindicar el Día de la Raza y de que a partir de ahí llegó la civilización, cuando en realidad se cometieron unos Ujú. hechos atroces y Ujú. además creemos de que esto es más una cuestión que quizás de ideología política y no tiene nada que ver con lo que sucedió. Claro. O sea, no importa en qué gobierno se empezó a llamar Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo cierto es que ese es el término Ujú. más apropiado. Exacto. Respetar las diferentes culturas de todos. Ujú. El Día de la Raza es un concepto muy asociado al racismo, ¿no? Ujú. Y a algo que en realidad no tiene nada que ver con lo que sucedió. Entonces me parece un Ujú. retroceso enorme. ¿Y qué pasó con Cristóbal Colón cuando vuelve a España? Él sigue su vida, decías que estaba bastante enfermo. Sí, ¿Cómo termina? y termina mal porque Cristóbal Colón empieza con algunas locuras, parte de sus viajes, de su vida, de, de la codicia que lo enloqueció, Ujú. porque a toda costa quería oro y más oro, ¿no? Y entonces él muere en 1506 Ujú. en una gran pobreza y una Ujú. gran locura y demencia. Decía que Ujú. era el apóstol número 13, imagínate, Ujú. así que Ujú. en esas condiciones muere Cristóbal Colón Ujú. en 1506. Pero además de eso, por ejemplo, nosotros podemos mencionar eh, que a partir de 1521 empiezan las primeras expediciones ya en lo que es el Río de la Plata. Ujú. Es decir, en 1536 ya tenemos algunas pequeñas fundaciones en esta zona. En 1580 está la fundación de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, o sea, para que la gente entienda, no habían pasado muchos años desde que Colón había llegado. Imagínense la cantidad Ujú. de expediciones que vinieron después de Colón. A partir de esto, cómo se corrió la bola, cómo se Ujú. empezó a, A buscar las tierras. claro, a poblar y a buscar diferentes lugares. En el Ujú. Pacífico, en Perú, en Venezuela, Ujú. en lo que hoy es Argentina, ¿no? Así que, Ujú. bueno, este fue el puntapié inicial de Claro. algo que fue realmente terrible. Una explosión. Es verdad que se creía que Colón estaba en un lugar, pero no estaba ahí después de fallecido. Ah, ¿Dónde está realmente hay Colón? sí, hay Que es el una, hermano, pero que está en otro lado, ¿es real eso? no, claro, es cierto porque eh, en realidad cuando Colón muere, lo que se hace con su cuerpo es descarnizarlo, se conservan los huesos, ¿sí? Ajá. Y entonces había también una petición para que Cristóbal Colón quede ahí en España. Después había una parte de la familia que quería trasladarlo acá a América, a Santo Domingo. Y, y hace muy poco salió un documental de National Geographic que dice que una parte del cuerpo de Colón está en Europa y otra parte Ujú. está en América. Así Ujú. que es como todo muy raro, ¿no? Y hay otra parte que dice que donde creen que está Colón, en realidad es el hermano Claro, de sí. Colón, por eso te Sí, en preguntaba. Santo Domingo, sí. Y que él está en otro lado. Sí,
¿Lo tuvieron que esconder por algo o no? No, en realidad son misterios de la historia como ha sucedido, por ejemplo, con el cuerpo de San Martín, que tardó tanto en repatriarse, ¿no? Pero son estas vicisitudes de la historia que quedan ahí y que funcionan más como una anécdota, o por ahí no se sabe ciencia cierta por qué sucede, ¿no? Pero lo cierto es que justamente estos días salió un documental del National Geographic hablando de esto, del misterio del cuerpo de Colón, y aduciendo de que una posibilidad es que su cuerpo esté dividido, una parte en Europa, otra parte en América. Así que bueno. Cuando llegaron las expediciones, que ya no era con Colón para nuestra zona, ahí empezaron a exterminar a los pueblos originarios nuestros. Sí. Así comenzaron. Sí, así comenzaron. Aparte, a partir de ahí fueron todas atrocidades. Hay muchísimas historias para contar de, por ejemplo, de que los esclavizaban y, como dije en un principio, si no les traían oro, le cortaban las orejas, las narices, algunos le cortaban la lengua. Entonces pasaba absolutamente todo. A las mujeres las violaban, a muchos los llevaban para exhibirlos en Europa, porque se creían que eran como inferiores, ¿no? Y además también cualquier excusa era buena para dominarlos, y sobre todo lo que era lo que respectaba a todo lo que tenía que ver con la evangelización. Entonces, si ellos no adoraban al Dios y a la Virgen y al Espíritu Santo, bueno, eran castigados, ¿sí? Entonces eso funcionaba como una cosa perfecta. Hay un libro muy interesante que habla el título es El fracaso de no maravillarse, es de Patricia Cid, lo pueden buscar, y habla sobre el encuentro entre Pizarro y Atahualpa, en el cual el fracaso de no arrodillarse era precisamente de que para Atahualpa no era nada la Biblia, o sea, no representaba nada, y para los españoles era una ofensa que él no se arrodilla ante la Biblia, ¿no? O sea, no podían ellos entender el razonamiento en realidad. Totalmente. ¿Y en la zona de Estados Unidos quién llegó y cómo fue el movimiento? ¿Fue distinto o también de exterminio? También fue. También fue otro proceso que llevó un poco más de tiempo, que llegó después, pero tenemos que hablar de que ahí, por ejemplo, estaban los Cherokee, que alguna vez se los ha mencionado, entre otras tribus, ni hablar los Apalaches. Potentes. Sí, los Apalaches, que se ubicaban en toda la zona de lo que hoy son los Montes Apalaches, en el este de Estados Unidos. Entonces ellos también fueron desapareciendo, muchos de ellos se refugiaron en las montañas, y la mayoría de estos pueblos originarios quedan en lo que hoy es más o menos la zona de Los Ángeles, de Texas, esos distritos de Estados Unidos. Como así también, por ejemplo, en todo lo que es México y lo que es Perú o Bolivia, todavía se conservan muchos pueblos originarios. Por ejemplo, en Bolivia el 66% de su población pertenece a los pueblos originarios todavía, ¿no? Y donde hoy está la Ciudad de México, que es la capital de México, es la famosa ciudad de los aztecas, que era la capital del Imperio Azteca, ¿sí? Wow. Alguna vez alguien me preguntó cómo pudo ser que estos imperios tan grandes y con tantos guerreros terminaron siendo dominados por los españoles, que en cantidad de números en esos primeros años eran muy inferiores, porque en las expediciones no podían venir 10.000 personas, ¿sí? No. Y la respuesta es que estos grandes imperios dominaban una gran parte de las tierras, y había otras pequeñas civilizaciones que ayudaron a los españoles, bajo la promesa que le hicieron los españoles de que si les ayudaban se repartían las tierras entre todos. Entonces, ahí los españoles consiguieron apoyo. La ambición. Pero además se supone que tenían armas desconocidas Tenían armas, y otra de las cosas es el avance de las enfermedades, lo cual, eso también. O sea, nuestro, para allá, digo nuestro porque somos de acá, ¿no se llevaron nada de enfermedades? ¿De acá para allá? Porque ellos hacían un acuse recibo de que habían llevado enfermedades. No, pero en realidad fue al revés. Sí, en realidad fue al revés, sin ningún lugar a dudas. La viruela no existía acá. Por ejemplo, la fiebre amarilla.
No, tampoco. Entonces, puede ser que haya habido alguna otra enfermedad, pero la realidad es que las muertes masivas por enfermedad las trajeron los europeos. Los trajeron. Y, y también es cierto de que en cada uno, si uno se pone a investigar cada uno de los encuentros de los españoles o posteriormente los portugueses con los pueblos originarios, encuentra una historia muy, muy chocante, muy difícil de contar y también muy apasionante a la vez. Porque, por ejemplo, así sucede con el primer fortín que se hizo aquí en estas tierras, en el Río de la Plata, que también fracasó en esa expedición de Solís por la belicosidad que presentaron, por ejemplo, los querandíes, y asimismo los guaraníes, asimismo los charrúas. La resistencia diaguita de 1630 en el noreste de nuestro país fue muy importante, es un caso de estudio emblemático. Asimismo, por ejemplo, los calchaquíes, los quilmes, los araucanos, los mapuches, y tal es así también con las tribus de otros lugares, otros países, como fueron los Caracas, que hoy es la capital de Venezuela, pero que presentaron bastante resistencia también a los pueblos, ellos a los españoles, a los invasores, digamos. En cuanto a la vida de Colón, él cómo era como persona, también quería saber cuántos hijos tuvo ese hijo, tuvo más, tuvo varias esposas, cómo era. La vida sobre Colón, él tenía una esposa con la cual tuvo sus hijos, pero a ciencia cierta, según los historiadores, si bien no hay registros, lo más probable es que haya tenido muchas mujeres en cuanto a sus viajes y a también los excesos aquí en América, ¿no? Claro. Él no quedó fuera de todo eso. No, claro. Y aparte otra de las cosas es que con respecto a la referencia de su persona, todos destacan su gran inteligencia para la navegación, teniendo en cuenta que, bueno, más allá de un error de cálculo, como dijimos al principio, entre los 4.000 y 19.000 kilómetros, hay que tener en cuenta cómo él tenía un diario de viaje donde anotaba todo, precisamente, claro, y él anotaba todo, las coordenadas, que él tenía su propia forma de sacar las coordenadas, los puntos cardinales a través de la brújula. Para la época era un experto en esto, ¿no? Entonces, esto lo destacan todos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, venir de casualidad, volver a España, después volver acá, navegar entre medio de todas las islas sin perderse, o sea... Claro, era eso casi imposible, pero él lo pudo... Claro, y el cálculo que hacía del tiempo de viaje, o sea, en eso era un experto. Pero lo que todos coinciden es que era un muy mal líder, ¿sí? Una persona muy egoísta, una persona muy ambiciosa, muy codiciosa, una persona que siempre pregonaba porque le brinden pleitesía a él, y que en realidad no le interesaba compartir con su tripulación. A él le interesaba que todos le respondan a él. Así que bueno, esas son un poco las referencias que hay con respecto a Cristóbal Colón. O sea, fue al inicio del viaje como un mimado, después cuando llevó todas las riquezas y después condenado por todas las atrocidades y a la vez las siguieron cometiendo y supuestamente, entre comillas, evangelizando. Sí, y la siguieron cometiendo durante muchísimos años. Había un relato muy interesante de un cacique que se llamaba Yuca Guamá, que era como una especie de vidente, ¿no? Que unos años antes de que llegue Colón les había dicho a los taínos que vivían en el lugar que iban a venir hombres con vestimenta, hombres blancos, que los iban a tratar de monopolizar en cuanto a los dioses, a su cultura, y que los iban a avanzar sobre ellos, sobre sus mujeres y sobre sus niños. Y esto los taínos lo tenían presente. Y eran algunas de las, entre comillas, predicciones de este cacique, que ya cuando llegó Colón él ya no vivía, ¿no? Claro. Pero las casualidades de que esto también está en los libros de historia y que finalmente sucedió, ¿no? Lo tuvieron en cuenta. Y sí. ¿Cuál sería, porque bueno, vos estás contando a grandes rasgos los viajes, el oro, el maltrato,
el saqueo que hicieron, y seguramente saqueaban y se lo llevaban a Sí, España, obvio. no quedaba acá. No. Y a la vez hacían sus propias ciudades ya incluso, o solamente la iglesia evangelizaba y armaba iglesia. No, bueno, hay muchas ciudades Traían que están caballo. construidas alrededor Ujú, de una iglesia y de la evangelización. Pero también es cierto que ujú, se empezaron a fundar muchas ciudades. El primer intento de la primera ciudad que se quiso fundar en tierra firme fue el intento de Colón de fundar una ciudad que la quería llamar La Isabela y que fue ujú, corrido por Quibián, uno de ujú. los caciques, que era de los más terribles. El que él le tenía miedo. Él le tenía Ajá. miedo con Ah, Agó con no. y también a Quibián porque Quibián Ujú. fue el que lo ataron y que se Y tiró se al agua y que después apareció de nuevo, y les digamos. quemó todo. Y claro, totalmente. No, no, genio. Aparte, Cristóbal Colón, por ejemplo, intentó fundar una ciudad en Honduras un 6 de enero y le quería poner Belén en homenaje a los Reyes Magos, ¿no? Ujú. O sea, todas estas cuestiones. Sí, muy... Pero no, al final no pudo fundar nada y tampoco se enteró que había estado en un nuevo continente, ¿no? y estructuras que continúan, iglesia, plaza. Sí, por supuesto. Hay cosas que continúan y también hay que decirlo, como todo, ¿no? La iglesia tuvo su participación, su complicidad, Ujú. pero no fue toda. Hubo No fue gente que todo. ayudó. Así como alguna vez pasó aquí en nuestro país con los jesuitas, Ujú, que cumplieron un papel fundamental en la protección de todos los pueblos originarios, tratando de hacer reducciones. Más allá de que, bueno, después los pueblos originarios terminaron, ujú, qué sé yo, adorando a Dios y a la Virgen y demás, pero lo ujú. cierto es que lo protegieron de los maltratos españoles. Ahora se está reivindicando al hablar de pueblos originarios y demás, y se está dando a conocer la verdadera historia, la oculta. Mucho más que antes. Gracias a Dios, mucho más que antes. Lo que pasa es que ¿Cómo, perdón, cómo crees que lo ve España? ¿Hacen mea culpa? ah, ¿Has escuchado eso? esta pregunta es fundamental. Ujú, Menos mal que me la hiciste porque si no me iba a olvidar de decírtelo. España no hace ningún mega culpa de esto. ¿Viste cómo nosotros festejamos el 9 de ujú, julio acá? ujú, España festeja el 12 de octubre. Así es, el día nacional, el día más importante para España es el 12 de octubre. Ellos sostienen que fue, bueno, el inicio de la civilización y de su época de máximo esplendor. De hecho, orgullosos dicen que nadie dominó tantas tierras en el ujú. mundo durante más de 300 años. Ellos están orgullosos de eso. Fue los colonizadores se creen, se ven así. Sí, se ven Ah, así. Festejan su día de fiesta es el ujú. 12 de octubre. Increíble. Y aparte que es cierto, España tenía un dominio enorme, porque era toda América. Ujú, Estaba dividido en el virreinato de Nuevo México, de Nueva España, digamos, que era la parte de México, ujú, el virreinato de Nueva Granada, que era la parte de Colombia, Venezuela, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. O sea, era eh, una extensión enorme de tierras que dominó el Imperio Español durante más de 300 años y de lo cual ellos están orgullosos. Es como decir, bueno, ujú, gané 3 mundiales, qué sé yo, no sé. Pero es una cosa así, entonces España no reivindica nada de esto. Por ujú. supuesto que hay algunos historiadores que dicen, che, pero mirá, se nos fue un poquito la mano. Tantas muertes, ¿no? Sí, pero son los menos. ¿Cuántos me dijeron Incluso, de cuántos nativos murieron? ¿Cuántos me habías dicho? no, te había dicho hasta 1560, 40 millones de personas. Ajá. Pero en realidad después la cifra siguió. Porque a medida que iban avanzando sobre las tierras, sobre diferentes lugares, hay que tener en cuenta la extinción de la cultura inca, de los mayas, de los aztecas y de varios de esos pueblos originarios que algunos se fueron extinguiendo completamente Uh, y otros todavía existen, pero lo cierto es que se calculan más de 100 millones de personas. ujú. Es un montón, ya el hecho de decir, por ejemplo, no sé, el programa anterior nosotros estuvimos hablando de las guerras civiles en Argentina. Sí. Y Y mencionaba yo que en esos 80 años murieron 60.000 personas, lo cual es un montón, teniendo en cuenta
que era como 45 veces la guerra de Malvinas, ¿no? Sí. Entonces es un montón. Pero así todo, en los primeros años de las conquistas murieron 100.000. Es decir, 100.000 entre las islas del Caribe donde vivían 100.000 personas. Impresionante. Es impresionante, es muchísimo. Entonces, Prácticamente casi sí, nada de nativos sí, acá, eran entre ellos que se sí, mezclaban. yo por eso digo también que hay que tener en cuenta que a veces me cuesta encontrar eh, aceptación en esas personas que justifican esto y que dicen, bueno, era la única forma de que llegue la civilización. Y no, no era la única forma. Es como hablamos alguna vez cuando se habló sobre la campaña del desierto, que es un tema que nos queda pendiente, en el cual vamos a profundizar, pero estaba esta idea de Sarmiento y de varios dirigentes de la época de avanzar sobre las tierras de los pueblos originarios y traer inmigrantes de Europa. O sea, y como que esa era la civilización, reemplazar una cosa con otra. En realidad ese es un concepto errado, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, con todo el daño que se realizó, que se hizo, que no se haga, no hace mega culpa. Nunca me imaginé que iban a tener esa fecha como símbolo, digamos, de lo que estás Sí, comentando para celebrar, ¿no? Su poder en sí, realidad, sí, claro. ¿no? Sí, pero ahí Y el nosotros... daño a la flora y fauna, también que no estamos hablando. No, por supuesto. Eso también, sin ir más lejos, por ejemplo, con el palo Brasil, que le da nombre al país, ¿no? Ujú. Una madera buenísima que encontraron color brasa, por el cual le pusieron Brasil al país. Porque el árbol cuando lo cortás es Ajá, color de una brasa quemándose. Entonces ajá. le llamaron palo Brasil y bueno, a partir de ahí tomó el nombre. Pero fue una deforestación enorme Ujú, para utilizar esa madera. Y ese es un caso, es un ejemplo. Después hay claro. muchísimos más. Entonces, el hackeo de los recursos naturales tiene mucho que ver con la situación de América hoy también, ¿no? Ujú. Y de este sometimiento hacia los pueblos originarios, de que gracias a Dios, la verdad es que estos últimos años se fue cambiando muchísimo, por ahí hablando de por lo menos 10 15 años para esta parte, donde ya no se habla tanto de una celebración, de un festejo, sino más bien de las cosas que fueron sucediendo, Sí. pero desde mi punto de vista se podría hacer mucho más todavía, reivindicar por ejemplo el 5 de septiembre, que es el día de las mujeres originarias, en homenaje a Bartolina Sisa, hablar un poco de la figura de Juana Zurduy, de Bartolina Sisa, de Tupac Amaru, bueno, de personas que fueron muy importantes, como lo fue Guarumba alguna vez, como lo fue Tacuabé Guaruma. también. Entonces, hay que tener en cuenta eso, muchos pueblos originarios ayudaron también en las independencias de América después. Y además habla mal de nosotros mismos porque es ocultar o no querer admitir de dónde venimos y lo que pasaron nuestros antepasados, porque supuestamente eso era lo mejor en ese momento. En realidad querían que sea parte de España acá Sí, por supuesto. y Sí, además, una cachetada del ego que no lo sí, lograran. pero aparte que hay que tener en cuenta eh, la reivindicación de la cultura americana, ¿no? Ujú, Porque hoy nuestra cultura está compuesta por una riqueza inconmensurable que tiene su origen en los pueblos originarios, en los esclavos africanos que fueron traídos a partir de la disminución de los nativos, ¿no? ujú. Y por supuesto los inmigrantes después que terminaron de conformar esa cultura, ¿no? Pero poseemos una riqueza enorme y bueno, eso también se ve reflejado en una canción muy linda que se llama Caña con Ruda, que es de Ajá. Soledad. Y esa canción habla de precisamente de una de las Mm, tradiciones que es la caña con ruda, una tradición bien ajá. originaria de América. Pero también habla de muchas cosas que tienen que ver Ujú. con el paisaje americano Bien. y con situaciones de nuestra cultura que intentan Ujú. sobrevivir. Con esa canción vamos a cerrar hoy. Si tuvieras la posibilidad de hablar con Cristóbal Colón, si lo tuvieras frente tuyo, con él o con alguien que en ese momento, pero se me ocurre él porque estamos hablando de Cristóbal Colón,
¿qué le dirías? ¿Qué le No se dirías? puede reproducir. ¿O en qué momento de la historia te gustaría hablar con él? ¿O qué dirías? ¿Qué harías? No, lo que pasa es que sería irreproducible, ¿no? Porque a mí me da Ujú. mucha impotencia todo lo que sucedió. Y además, eh, digamos, no fue el único, obviamente. Hubo un montón detrás de él. Pero sí, él fue el primero y quizás el más conocido. Y yo, por ejemplo, lo primero que haría sería este, tratar de ir borrando el nombre de Colón de algunos lugares, ¿no? No Ujú, lo digo de la ciudad porque pobres los colonenses no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay muchas calles ujú. que tienen nombres como de Colón o hasta de Bartolomé Colón ¿Por qué nos o merecemos hasta eso de tener eso como un claro, sí, símbolo? totalmente, sí, y ninguno de los caciques originarios, ¿no? Entonces, Me hace acordar a lo que hablábamos de que tenemos calles de muchos unitarios. sí, totalmente. Me contaba Cristian Bueno, que en Villa Elisa es impresionante claro, y tenemos calles con el nombre de Colón y tantos años nos han hecho. claro. Y sin ir más lejos, había una concepción durante tantos años de que Cristóbal Colón había hecho bien las cosas, que hasta la tierra de Colombia recibe su Mm. nombre por Colón, por Cristóbal Colón. Nos descubrió Colón, estábamos Sí, claro, contentos. claro, estamos contentos, sí. Pero bueno, también hay un Colón en la provincia de Buenos Aires, que no se sientan mal los colonenses, Ujú. ¿sí? Porque esto no es personal. Claro, no, Pero sí fue creo que tendríamos que tener una reivindicación, ¿sí? lo que nos Tranqui- enseñaban, ¿no? Avenida Colón se podría llamar, por ejemplo, Avenida de los Pueblos Originarios, no sé, digo. Ahora ya no se enseña así la historia, se cuenta, vinieron, maltrataron, sometieron. ¿Cómo está la historia hoy ahí? Los ejes curriculares deben ser revisados. Esto es algo que venimos diciendo hace mucho. Lo que pasa es que, alguna vez ya lo dijo Arturo Jaureche, el problema de la historia argentina es que se enseña desde un lugar político para tratar de alguna forma, ocultar lo que no conviene y decir solo lo que conviene, ¿sí? Ujú, Entonces, esto viene así hace muchísimos años. Por ahí enseñamos cosas muy lejanas ujú, que hace que los alumnos se duerman o no les interese. Las cosas más cercanas, las más nuestras, no las enseñamos. Y si bien es cierto que estos últimos años hay una tendencia a revisar y a tratar de mostrar ujú. otra óptica, yo siento realmente, y no quiero discutir con nadie y que nadie se lo tome personal, pero siento que a muchos colegas les falta esa parte todavía, ¿no? Ujú. Que hay muchos que todavía se siguen ajustando a las viejas normas y por suerte hay otros que no. Pero bueno, creo que O lo deberíamos haber un... hacen porque siguen el reglamento, pero en el fondo no lo comparten también. Sí, puede ser también por comodidad, porque a veces te lleva la misma vorágine escolar a ajustarte al programa y bueno, y hacer lo justo y Ujú, necesario, lo que tenés. Lo otro lleva más trabajo también, ¿no? Entonces, ujú. O sea, ¿y cómo definís el 12 de octubre? ¿Cómo lo vivís? para mí es una fecha en la cual nosotros tenemos que tratar de apelar a la reflexión y sobre todo tratar de encontrar espacios como este que estamos teniendo aquí en la radio y en la televisión para poder hablar de estas cosas, para poder contar todo lo que no se sabe, Ujú, que la gente se entere y que también siga investigando por su cuenta, ¿no? Porque está buenísimo tener estos espacios para hacerlo. Porque si no, ujú. estas cosas siguen pasando, siguen quedando en Sí. el olvido, se cuenta mal la historia y hay que tener en cuenta que esto es tan Ujú, largo que tratamos de resumir en sí. este espacio. Por eso, ya de antemano, Ujú, pido disculpas si quedó algo afuera, si por ahí algunas personas nos dicen que tal cosa quedó ujú. afuera o lo que sea. Sí, Y también son muchos los datos, a sí. veces puede pasar que uno se confunda en alguna fecha o algo, pero es sin ningún tipo de mala intención, ¿sí? Hoy cuando hacíamos mención de que íbamos a hablar de Cristóbal Colón, recepcionaba un mensaje que decía, recomendaría una película eh, de América, que es muy fuerte, eh, creo que es Las venas abiertas de América Latina, puede Ah, ser. ese es el libro de Galeano, sí. Bueno, Ajá. esta es el libro y hay también una película muy fuerte de cómo fue
la situación de los originarios con la llegada, digamos, Sí, de los conquistadores. Sí, claro, pero Hay películas. desde mi punto de vista incluso hay pocas todavía, debería haber más. También salió una serie sobre Hernán Cortés, que fue el Sí. conquistador de México. Bueno, visto también desde diferentes ópticas, tiene sus cosas. Lo importante es que se hagan algunas cosas, ¿no? Claro. Pero sí sería interesante, por ejemplo, desde las mismas escuelas generar algunos proyectos audiovisuales, ¿por qué no? Lo que pasa es que a veces también la misma vorágine de la escuela no te permite llegar a tiempo para Sí. hacerlo. Y al mismo tiempo, esto implica que más docentes nos preparemos, estudiemos, preparemos unas clases aparte por fuera de los ejes curriculares. Entonces sería importante que desde el gobierno también bajen estas directivas, proporcionándole a todos los docentes las herramientas necesarias para revisar la historia y hacer las cosas de otra manera. ¿Los países los gobiernan los que nombramos gobiernos o hay élites que manejan incluso la información que va a llegar a la población? Porque tengo mis dudas de eso. Que siempre tenemos esa cúpula que es el representante, pero hay otro lugar que es donde se gestan y se manejan. No, lo que está claro es que nosotros tenemos representantes en los países, muchos de ellos responden a los poderes reales del mundo y algunos otros no. ¿Sí? Hay líderes que no, que por ahí no se ven reflejados y que después terminan teniendo campañas en contra, sobre todo a través de muchos medios hegemónicos. Pero bueno, también es cierto de que sin lugar a dudas estas élites mundiales de alguna manera controlan la información, como ha pasado en los tiempos de pandemia. Exacto. Ricardo, nos va a quedar mucho por delante con más temas. Nos piden nuevamente el repaso de un tema en especial que vamos a estar contando con palabras, con dichos y demás, sí. que nos ha quedado pendiente por allí. Material que no llegó a la televisión, lo vamos a replicar porque también hay gente que lo quiere revivir. Sí, por supuesto, lo vamos a hacer. Y lo vamos a estar. Aparte hay mucha gente que le encantan esas cosas. Exactamente. Sí. Y bueno, ¿qué propones para la próxima semana? Y bueno, vamos a hacer eso. Bueno. No sé qué ibas a proponer vos. No, está bien. Tengo una valija llena de cosas que la gente quiere escuchar. Desde la Patagonia hasta la Antártida, qué pasa con Chile realmente, cómo viene el tema. Sí, claro. Sí, la campaña del desierto, cosas que habían quedado pendientes. Sí, bueno, es mejor que tengamos cosas pendientes. Es mucha sí. Mirá, ni te imaginas, incluso me preguntaban si sabemos de los masones, de los templarios, qué pasó con la iglesia. Quemaban brujas, no había brujas, era verdad, eso pasó en otro lado, pasaba acá. Bueno, sí. Hay de todo. De hecho, también aquí tenemos una persona que es experta en el tema masonería, que un día puede venir con nosotros también. Así que, bueno, ¿Quién? Ya vamos a ir. ¿Después vas a develar el misterio quién? Sí, claro, fuera de cámara. Bueno, también me hablaron de uno de los masones, no es el más joven, pero es el segundo más joven, y está en San José. Mirá qué bien. Es nuevito. ¿Lo dejamos ahí? También lo dejamos ahí. A ver si lo podemos invitar en un programa, ¿te parece? Ahora sé lo que se hace por el rating. Pero el desafío es que usted, como es revisionista y tiene la información, hable de igual a igual. Le hago de moderadora, ¿le parece? Sería no, interesante. pero yo creo que si esa persona es la experta en esto, me gustaría escucharla. Sí, a mí por también. Eso, ni hablar. Importantísimo. Agradecemos a la gente de Canal 10. Sí, por supuesto. Muchas gracias sobre todo a los directivos del canal y a la gente de edición también, que siempre hacen lo posible. Aprovechamos para mandar un saludo a Jorge, que siempre espera nuestros programas, y a Cristian también. A Jorge, Cristian, a Julieta, le mando un beso enorme y por supuesto los vamos a esperar la próxima semana. Así es.